para. Escucha un momento. Tanta cámara rápida. Te quiero contar una cosa muy importante sobre esta acuarela que vamos a hacer. Sígueme y te cuento todo en detalle y espera hasta el final que tengo una sorpresa para ti. ¡Vamos para allá! Lo que estás a punto de ver es la creación, paso a paso, de un árbol centenario pintado con acuarela. Dibujar y pintar árboles no es solo un acto artístico, es una forma de meditación. Las ramas, como pensamientos, se extienden libres, las raíces, como emociones, se hunden profundas. Psicólogos afirman que los árboles revelan nuestra personalidad más íntima. Y lo mejor, un árbol no pone reglas. A diferencia del cuerpo humano, el retrato o la figura no exige una precisión anatómica. Puedes dejarte llevar, no hay errores, solo formas posiblemente bellas. Por eso, pintar árboles es tan liberador, porque como artista, tú decides su forma, su historia y su espíritu. ¡Empezamos! Bueno, pues después nos introducimos en este mundo vertiginoso de la cámara rápida para ver cómo desde una mancha que es de acuarela, voy dando unos toques y veis que hay unas zonas blancas en las que he dado cera para excluirlas de algún modo del propio gris que me está dando la acuarela, y voy apoyándome en tonos muy oscuros para degradar y dar esa escala de grises que queda luego tan bonita. En esos grises voy dando tonos ocre con pincel y seco con un secador, para luego posteriormente dar con este rotulador de acrílico cubriente de la marca Posca. Este concretamente es un número 5, y donde he dado los negros voy sacando las ramas en un tono claro, un tono blanco, para jugar con ese claroscuro y de algún modo hacer como una especie de fantasía. Me estoy inventando este árbol, un roble centenario que está, por así decirlo, torcido por el viento y que hace esas formas tan interesantes, serpenteantes de ramas y raíces. La verdad es que es una maravilla. Sigo dando con este blanco que me está dando mucho juego, con el Posca. Y lo que os he comentado antes, solamente hay que tener la precaución de, en este tipo de trabajos de los árboles, ir siempre de ramas gruesas a ramas finas. Yo creo que se podría decir que es la única regla, ¿no? Que para que no quede raro, que sale, pues una rama gruesa y luego se convierte, una rama fina que luego se convierte en gruesa. Esto, la naturaleza vegetal de los árboles no ocurre. Pero aquí estoy improvisando una serie de texturas vegetales y voy yendo mucho más allá de la mancha abstracta propiamente dicha para delimitar todas estas zonas. Ya en el tronco he dado algunas notas de lo que es la textura de la corteza, los nudos, y donde hay oscuro voy sacando claro. Esto es una ley que está muy bien porque te permite jugar con el claroscuro, como pues se hacía en el arte clásico, y aquí estoy haciendo como una especie de técnica mixta, como podéis estar viendo, entre lo que es una base de acuarela que estoy utilizando las gradaciones de la propia acuarela con este acrílico, y sería esa técnica mixta que os he comentado, más bien ilustrativa, que nos permite llegar hasta un límite de detalle bastante importante. Ahí nos deja seguir e imaginar cómo podría ser todas estas ramas que se extienden desde el punto central, desde el tronco hacia lo que es la copa del árbol. Y es un juego entre lo que es una textura figurativa y abstracta a la vez. Si nos paseáramos con un macro, por esa, ahí es donde enseño la marca del rotulador,
para que tengáis bien claro qué herramienta estoy utilizando. Si, como bien iba diciendo, nos acercáramos en un macro, podríamos ver que hay una intención abstracta dentro de lo que es el figurativo, que esto es muy interesante, ¿eh? La verdad es que esto siempre yo he jugado con ello para poder extraer el máximo partido y no quedarme en lo meramente dibujístico. Aquí doy unos acentos también para apoyarme en las sombras que dejan las ramas gruesas, dando negros, con un rotulador pincel ahora mismo de base de agua, por si acaso luego posteriormente me hiciera falta arrastrarlo y hacer más degradados que me enriquecieran, como que me puedan enriquecer más la textura de este árbol, ¿no? Luego es muy interesante lo que es esos estudios psicológicos que hay de los árboles, que muchas veces un psicólogo te pide, o bien analiza una mancha que es simétrica, que eso, bueno, ya lo hacían los psicólogos de principios del siglo XX, es muy, muy interesante, pues salen unas formas y el cerebro, pues por medio de la pareidolia, esa función del cerebro que reconoce formas figurativas donde realmente hay solamente una mancha. Esto es una propiedad del cerebro humano muy, muy interesante. Pues otra de las pruebas que había era esa, precisamente, dibujar un árbol, y depende de cómo una persona dibujara esa copa del árbol, ese tronco, esas raíces y demás, pues podrían los psicólogos hacer un diagnóstico, un perfil de esa persona. Esto es muy, muy interesante, la verdad. Esto lo he visto en muchos trabajos y realmente es muy significativo, puesto que habla mucho del artista. Es decir, yo me acuerdo de antes, cuando se hacía lo de algunos documentales que he visto de Walt Disney, cuando salían varios dibujantes, sobre todo en la película Fantasía, me acuerdo, a dibujar en la naturaleza, y se decía que, bueno, si habían 5 o 7 artistas o 10 artistas en un mismo, con un mismo motivo de un árbol, había 10 puntos diferentes de vista, y eso era muy interesante porque cada artista estaba plasmando su propia personalidad ahí. Esto es realmente muy, muy interesante, muy significativo. Ahí estoy en esta corteza. Me gustaría seguir dando a lo mejor algunos acentos, algunos detalles. Voy a utilizar Faber-Castell acuarelable, que es un grafito que me gusta mucho, puesto que da un gris intermedio entre lo que es la tinta china salida de una plumilla y la acuarela salida de un pincel, con esas gradaciones de agua que te da, ¿no? Y ahora, pues, concretamente estas gamas que tienen los pinceles acuarelables del HB al 8B, por ejemplo, que son muy oscuros, pues es muy interesante cómo es este proceso. Y podríamos decir que ya más cerca de la terminación, puesto que me provoca, me apetece seguir haciendo detalle en este tronco de árbol, me dedico a reflejar esas estrías, esos nudos que tiene el tronco centenario de este árbol del bosque, este roble, y ahí echo mano del pilot, que es una punta 0,5, la verdad. Hay una del 0,5 y una 0,7. Esta del 0,5 es bastante fina y me da muchísimo juego porque me permite entrar con precisión a explicar esa serie de estrías que hay en el árbol, ¿no? En el tronco del árbol. Fijaos que es como un diálogo entre la mancha y la línea, que es muy interesante. Y siempre me ha gustado esto de seguir las direcciones, que es un poco como la pintura de Van Gogh, ¿no? Es decir, le gustaba mucho hacer las direcciones
de esas energías de crecimiento del árbol. Esto es muy, muy interesante. Esto Van Gogh lo hacía muy bien. Parece que era un tío sensitivo, un artista muy sensible, y veía cómo en esos cielos que hacía, o en esas direcciones de las espigas cuando hacía campo o cuando hacía paisaje, se empeñaba en hacer esas direcciones de energía que luego se ha interpretado, bueno, pues como una derivación de lo que son las pinceladas impresionistas. Incluso las puntillistas, las de Seurat y Signac, en el impresionismo, en el post-impresionismo francés. Pues aquí yo estoy siguiendo un poco esas líneas, esa especie de parodia de líneas de crecimiento del propio árbol, de la propia corteza, para insinuar esas líneas de crecimiento que os comento, ¿no? La verdad es que es una labor que incluso, bueno, pues en cualquier artista puede ser una especie de, digamos, de terapia ocupacional, y que todas esas líneas son susceptibles también, pues, de volverles a dar agua para arrastrar esos tonos, volverle a dar esas líneas que en lugar de plumilla lo estoy utilizando este Pilot, que, bueno, pues salvo a diferencia de la plumilla, que te puede dar diferentes grosores, es un grosor bastante simple, bastante uniforme en todo el tiempo, ¿no? Aquí estoy sacando negros, sombras, que hacen un poco de contrapunto entre las líneas blancas que he hecho con el acrílico. Y bueno, y esto hasta el infinito, es decir, ahí puedes trabajar y hacer una obra bastante bien definida, bien trabajada, como, bueno, pues como lo podrían hacer los orientales, que les gusta hacer mucho, trabajar el detalle, ¿no? Y como os digo, y he comentado en otros vídeos, es un continuo diálogo entre la mancha, la línea oscura y la línea blanca. Y realmente esto a mí me interesa muchísimo, porque nunca sé cómo va a terminar, es decir, cómo va a terminar esta ilustración. Ahora mismo estoy improvisando y lo estoy haciendo de memoria. Toda esta ilustración la he hecho de memoria en base a las fotografías e ilustraciones que os he enseñado al principio del vídeo, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy a destacar de los ilustradores y de los pintores y artistas en general, que debemos desarrollar nuestra memoria fotográfica. Es decir, tenemos que ir por la vida como con los ojos, como si fuera una cámara, observando. Yo os digo muchas veces cuando veo a la gente que está metida en sus móviles, en sus pantallas, cuando están en el transporte público o cuando sale a la naturaleza, hay que observar, hay que dejarse llevar, observar, integrar todas esas... Eso lo que nos enseñaron en Bellas Artes, y es mi máxima primordial, la observación, es increíble. Y a partir de aquí, pues podemos dejar esta obra ya dada por terminar, porque podríamos seguir hasta el infinito y más allá, como se suele decir. Y esto me ha dado a mí muchas veces la inspiración para hacer obras en acrílico sobre lienzo, como la que estáis viendo ahora, con todo tipo de detalle, sobre la figura humana, por ejemplo, sobre una cara con una libélula, sobre combinar las raíces con cuerpos, etcétera, etcétera. Bueno, pues quiero comentar que, bueno, si os ha gustado el vídeo, me encantaría que me dejarais algún comentario, dejarme un like. Si queréis, por favor, que toque algún tema, decírmelo aquí, decírmelo en los comentarios. Lo que digo siempre, todas esas interacciones que vosotros hacéis a mí me ayuda muchísimo a seguir creando. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.